Es un gusto poder compartir esta mesa para poder hacer la presentación de nuestra conferencista, la compañera Magdalena Rosales de Guanajuato, como bien lo decías, y una servidora de Oaxaca, Irma Valdivieso Suástegui. Bueno, sin más preámbulos, entramos a esta presentación diciendo la Revolución Cubana, dentro de sus muchos aciertos que ha tenido, es el desarrollar la ciencia y la medicina de una forma muy tenaz y a fondo, en beneficio de su pueblo y los pueblos del mundo. Cuba salva vidas, y cabe hacer mención en este momento específicamente de la Brigada Lista de Médicos Cubanos, Henry Reed, quienes han dado un gran aporte en esta situación en materia de combate que estamos viviendo de este virus que nos azota a toda la humanidad, generando esta enfermedad de la COVID-19, ¿sí? Y pandemia, básicamente, COVID-19, mucho apoyo solidario a muchos países. Esta conferencia va a estar a cargo de la doctora Amailid Arteaga García, una doctora que es directora actualmente del Centro Nacional de Coordinación de Ensayos Clínicos. Es una gran doctora que ha aportado muchos aportes científicos para este centro, que cabe hacer mención, está cumpliendo 30 años con una serie de investigaciones específicamente en cuanto al cáncer, pero ahora con la situación de 4 vacunales que son candidatos y que ahorita llevan un gran proceso para combatir el COVID-19. También está con nosotros Sara Marta Díaz, ministra consejera de la Economía Comercial de la Embajada de Cuba. Sin más preámbulos, quiero presentar a la doctora Amailid Arteaga García, que además es máster en ciencias. Es especialista en 2º grado de Medicina General Integral, profesora, asistente de la Universidad de Ciencias Médicas Salvador Allende, directora del Departamento de Ciencias e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud de Cuba en el año 2006. Cumplió una misión internacionalista en Venezuela del 2010 al 2014. Desde el 2019 es la directora del Centro Nacional de Coordinación de Ensayos Clínicos del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra a nuestra gran conferencista y posteriormente tomará la batuta en esta mesa la compañera Magdalena Rosales para las preguntas que tengan ustedes. Adelante, doctora Mayra. Bueno, un saludo para el 25 Encuentro Mexicano de Solidaridad con Cuba. Ante todo, agradecerles la oportunidad de poder compartir con ustedes nuestras experiencias desde el Ministerio de Salud Pública, específicamente desde el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, y agradecer por todo lo que hacen todos los días en ese movimiento tan hermoso de solidaridad con nuestro pueblo. Bueno, si vamos a hablar del enfrentamiento de Cuba a la COVID-19, del sistema de salud específicamente, no podemos dejar de referirnos a que existe como país un plan nacional de enfrentamiento a la COVID que pasa por la voluntad política del gobierno de la República, que ha tenido a bien, desde que se anunciaron en China los primeros casos, nos comenzamos a preparar por la posibilidad de que esto se fuera extendiendo al resto de los países, y por supuesto desde los primeros meses del año 2020 se fue organizando a nivel de país un grupo de atención a este problema, donde participaron todos los organismos de la Administración Central del Estado y todos los sectores, para buscar las maneras de enfrentarnos y buscar cuáles resultados tendríamos a disposición para poder
enfrentar desde el sistema de salud la pandemia. Nosotros como sistema de salud, como Ministerio de Salud Pública, tuvimos también nuestro plan, nuestros grupos de trabajo donde específicamente nosotros nos mantuvimos vinculados en el grupo de la ciencia, pero realmente los componentes, el modelo con que ha trabajado el país ha tenido un desglose mucho mayor y ha tenido áreas de trabajo que abarcan todas las áreas del Ministerio de Salud Pública y del Sistema Nacional de Salud. Pero siempre es importante plantear que parte de un plan nacional del país organizado en función de enfrentar algo que en aquel momento todavía no se hablaba ni de pandemia, ni se había entrado ninguno de los casos al país. Fue entonces el 11 de marzo, coincidentemente, el día en que se declara la pandemia, es el día en que casualmente en Cuba se diagnostican los primeros casos, y a partir de ese momento ya se había venido trabajando en el enfrentamiento y se contaba incluso ya con una primera versión de un protocolo de actuación para el enfrentamiento a la pandemia por parte del Ministerio de Salud Pública. De cualquier manera, es importante explicar que nos concentramos y creamos, organizamos, en la práctica fue surgiendo también porque todo no estuvo perfecto desde el inicio, y logramos tener un modelo de atención y de enfrentamiento a la pandemia que tiene un componente de gestión epidemiológica, un componente de las acciones de aseguramiento y de organización de los servicios de salud, que tiene un área preventiva y un área de la atención médica específicamente, y un componente de la participación de la ciencia y sus resultados en el enfrentamiento. Entonces, con esos tres componentes y con ejes transversales a esos tres componentes dados por todo el aseguramiento material y recursos que era necesario tener para enfrentarlo, teniendo en cuenta que somos un país subdesarrollado, con un bloqueo de muchos años, y teniendo en cuenta todas esas cosas, tuvimos que también organizar un área de aseguramiento y un área que verticaliza todo y transversaliza todos los procesos, que es de capacitación y de preparación para algo nuevo que estaba surgiendo, que se pintaba como un gran desafío y que ha sido un gran desafío sanitario al que todos hemos tenido que enfrentarnos y demostrar todas las potencialidades que se tienen y también las insuficiencias a las que hemos enfrentado para lograr los mejores resultados posibles, porque aun cuando los indicadores no sean los más desfavorables, siempre el fallecimiento, la enfermedad, la gravedad, la criticidad de una persona realmente es para nosotros muy importante. Por tanto, en ese modelo de atención, en el caso de la gestión epidemiológica, entonces se hizo una organización de todo el sistema, donde desde la atención primaria de salud se organiza la pesquisa activa, la búsqueda activa de casos a partir de la identificación de riesgo, a partir de la entrada de viajeros a diferentes lugares. Se empezaron con procesos de aislamiento, esa primera etapa donde pensábamos que habíamos tenido una gran incidencia, una gran mortalidad que no tiene comparación con lo que se está viviendo ahora en el país y en el mundo en general, porque hemos tenido un comportamiento de incidencia que se parece a lo que ha ido pasando en el mundo, con la adecuación de las medidas que se han ido tomando, pero siempre en la atención primaria, con una pesquisa activa, con una búsqueda activa de los casos a partir de todo el sistema de salud. Nuestro sistema de salud tiene una organización que ha favorecido que realmente sea de esa manera, porque desde la atención primaria, con los médicos que están a nivel de la comunidad, que tienen el control de todas las familias que viven en el área que atienden, a partir de eso, de esa organización del sistema, nos permitió que todos los recursos humanos fueran en búsqueda de esos casos y que se fueran aislando de la comunidad aquellos casos sospechosos, aquellos casos positivos, y eso nos ayudó a lograr un control inicial de todas las pandemias. Una vez que se encontraban los casos, ¿cuál era entonces desde el punto de vista epidemiológico las acciones más importantes a realizar? El control de los focos, desinfectar los lugares, es decir, hacer un grupo de controles a nivel del lugar donde estaba ocurriendo o donde estaba apareciendo el caso, de manera que de contribuir a cortar la transmisión, y de esa manera en un primer momento se lograron muy buenos resultados. Los viajeros que iban entrando se les realizaba una vigilancia en centros de aislamiento, se montó una infraestructura que garantizó que desde el punto de vista epidemiológico se lograra un buen control, y de esta forma tampoco podemos decir que eso fue solo
a nivel de la atención primaria. Eso abarcó a todos los sectores dentro del propio sistema de salud, y las acciones intersectoriales, porque como había dicho al principio, todo esto parte de un plan nacional donde todos los organismos de la Administración Central del Estado y todos los sectores de la sociedad se incorporaron. Pues de esta manera en la atención primaria también se incorporaron otros sectores y otras organizaciones que existen a nivel de las comunidades, que nos ayudaron a hacer todo el trabajo de pesquisa, de enfrentamiento también a la pandemia, y por tanto todo esto llevó a una gran participación comunitaria que hoy todavía se mantiene en el enfrentamiento a la COVID. El segundo componente que ha trabajado en el país para el enfrentamiento a la COVID es la organización de los servicios, que tiene, como él había dicho, un abordaje desde lo preventivo en los servicios de nivel secundario, y después un seguimiento que vuelve a nivel terciario. Nosotros lo hemos dibujado, si lo fuéramos a dibujar en un esquema, lo dibujamos como una escalera donde vamos subiendo al nivel de atención hasta el nivel terciario, y después vuelve a la comunidad donde se atiende la recuperación de las personas que enfermaron y de las personas que tuvieron mayores secuelas, por supuesto, con un acompañamiento de las diferentes instituciones de nivel secundario y terciario de atención para el seguimiento más especializado de aquellas personas que así lo requirieron. Entonces se crearon capacidades desde el punto de vista de diagnóstico. Es importante señalar que como parte del enfrentamiento a la COVID, que en definitiva ha sido un desafío muy grande, una crisis sanitaria que Cuba no ha escapado de esta crisis sanitaria y de recursos que hemos tenido que enfrentar. Sin embargo, también han pasado cosas que nos han fortalecido, como por ejemplo en la red diagnóstica habíamos contado con laboratorios de muy alto nivel, a nivel de la capital nada más, y hoy podemos decir que en todos los territorios del país contamos con laboratorios para el diagnóstico de la enfermedad, y eso nos ha permitido ampliar toda una capacidad de diagnóstico, de este tipo de diagnóstico de biología celular y molecular, que realmente se ha venido a convertir en una fortaleza. En medio de las dificultades, en medio de toda esta crisis, también logramos fortalecer el sistema y la capacidad diagnóstica, pero también se desarrollaron capacidades humanas, de recursos tecnológicos y todo un sistema organizativo que nos ha permitido actuar con más celeridad en este sentido. Se logró tener un protocolo de actuación que tiene una característica fundamental, que como se sabe, los que conocemos de cómo se manejan los protocolos, las guías de práctica de la vida del sector sanitario, sabemos que son, por lo general, los protocolos tienen un carácter institucional, son aquellas guías que utilizamos a partir de guía general, aplicamos en cada una de nuestras instituciones protocolos específicos adecuados a nuestras condiciones. El Protocolo Nacional de Actuación para enfrentar la COVID-19 en Cuba ha tenido la característica que ha sido único en el país, que ha sido dirigido desde la dirección del Ministerio de Salud Pública por nuestros mejores especialistas, que están agrupados en colectivos donde se hacen discusiones de acuerdo al comportamiento que ha tenido en las terapias intensivas, en las salas de medicina, en los servicios de pediatría. Es decir, que hemos creado grupos de trabajo dentro del Ministerio de Salud Pública que dieron como resultado, a partir de la incorporación de resultados de la ciencia, cuyos aspectos vamos a abordar más adelante, pero que también fue muy importante en la conformación del protocolo, porque como era un problema de salud nuevo, como estábamos enfrentando una problemática que nunca antes, que no tiene precedentes, desde la manera de comportarse, a las características de la enfermedad, que se habla de una enfermedad que con los daños previos de las enfermedades crónicas, por los malos hábitos, por todo lo que sabemos que implica el daño vascular que implican las enfermedades crónicas que padecen nuestras poblaciones, pues realmente esa interacción del virus ha llevado a tener un grupo de secuelas y a tener un comportamiento diferente de acuerdo a aquellas personas que han tenido mayores comorbilidades, mayores afectaciones desde el punto de vista vascular, y eso ha hecho que sea diferente, que sea un reto para los sistemas de salud, y nuestro protocolo, a partir de ir introduciendo nuevos resultados que se iban proponiendo, más lo que ya se conocía, porque al final es una enfermedad respiratoria aguda, pues en función de eso se fueron estudiando
estudiando, se fueron incorporando resultados nuevos, se fueron discutiendo. Entonces, a partir de toda la construcción científica que se ha venido generando durante todo este año de trabajo, hoy contamos con un protocolo que ha pasado por 6 versiones, ya tiene una 6ª versión, y que ha ido enriqueciéndose cada vez más en la medida que se ha ido aplicando. Por tanto, ha sido un protocolo en investigación que sigue creciendo, que sigue enriqueciéndose, pero que realmente ha sido el resultado del trabajo colegiado de todas las áreas del Ministerio de Salud Pública. En las acciones preventivas, además de todo lo que ya se viene trabajando con los programas de infecciones respiratorias, que el país contaba con esos programas, se fueron enriqueciendo, se fueron trabajando a partir de ir identificando y de ir estudiando los resultados del enfrentamiento a la pandemia, pues se fueron encontrando, se fueron viendo resultados que se podían aplicar, cómo perfeccionar todas las acciones preventivas y, por supuesto, lo más importante, se fueron encontrando los grupos más vulnerables, los grupos de mayor riesgo, y entonces dirigir las acciones preventivas a aquellos grupos de mayor riesgo también ha sido de las cosas que ha caracterizado el componente de atención de los servicios sanitarios. Eso nos ha llevado incluso que en el propio protocolo se ha ido transitando en la clasificación a los pacientes de acuerdo al comportamiento de la mortalidad y de la letalidad de la enfermedad, y hemos logrado ir acorralando en aquellos grupos de mayor riesgo las atenciones más especializadas, la vigilancia más intensiva tanto a nivel de los hospitales como a nivel de la atención primaria, cuáles son las acciones necesarias para que realmente estas personas corran menos riesgo de llegar a una gravedad y de llegar a fallecer. Por tanto, eso nos ha servido, la organización del protocolo, la incorporación de resultados de la ciencia nos ha permitido tener un protocolo que cada vez se ha ido robusteciendo más, y hoy, cuando vemos al final los indicadores, el comportamiento de la pandemia del país en sentido general, podemos hablar que hubo una incidencia que pensábamos que era muy alta al inicio, en la primera parte del 2020, por allá por el mes de abril, donde la mortalidad estuvo muy alta, llegó a estar en más de 4, y sin embargo ahora tenemos incidencias que no tienen precedentes. En estos momentos nosotros estamos enfrentando un tercer momento de enfrentamiento de la epidemia donde la incidencia ha crecido muchísimo, no obstante la mortalidad y la letalidad se ha mantenido baja. Es necesario señalar que ya en el país, como en el resto de los países, han entrado nuevas cepas, estamos enfrentando el mismo fenómeno que el resto de los países. Eso nos incrementa la letalidad, por lo que todos ya conocemos de que estas nuevas cepas también tienen un comportamiento diferente, pero realmente no hemos vuelto a tener los resultados de letalidad que tuvimos al inicio, porque en la medida que se fue introduciendo el protocolo, en la medida que se fue implementando el protocolo de actuación con todos estos resultados, a los cuales nos vamos a referir más adelante, porque forma parte del componente de la ciencia que el país, con el que el país ha podido contar para el enfrentamiento de la epidemia, nos ha ayudado a tener un protocolo que ha permitido que, independientemente de la alta incidencia, la letalidad de la enfermedad no sea el gran problema para nosotros. Y bueno, de este componente, entonces sería que muy importante hacer alusión a que también han existido desde el inicio, por ejemplo, los centros de aislamiento que existieron en la primera etapa. Hubo un momento en que, por la situación económica del país, por supuesto, y el crecimiento de la incidencia, no era posible tener a las personas en centros de aislamiento, y se ha pasado en diferentes etapas al aislamiento domiciliario. Eso también llevó a que, con la entrada de viajeros procedentes del exterior, y el aislamiento, que ya no era a nivel de centros donde había un mayor control sobre las personas, sino a nivel domiciliario, por supuesto, eso unido a que ha sido el comportamiento que ha ocurrido a nivel global, pues realmente en este momento la incidencia es alta, aunque ya les repito que los indicadores de letalidad no tan altos, aunque llama la atención que hay una tendencia al aumento, porque independientemente del aumento de la incidencia que lleva, por supuesto, porque los grupos vulnerables que están sometidos a la interacción con el virus pues son mayores, hay un mayor riesgo de que haya una alta letalidad, hay una tendencia al incremento, y eso también se une a la presencia de nuevas cepas que hoy están en franco estudio en el país, pero que ya se conoce que existen, y es algo que
se domina públicamente. Entonces, a partir de toda esta estratificación, a partir de toda esta organización, también hay que hablar de un componente no menos importante, y es al que queremos hacer alusión desde un poquito más profundamente, y es el que tiene que ver con la participación del componente de ciencia e innovación tecnológica en el enfrentamiento a la COVID. Viene a ser un componente que es que articula con el componente de los servicios médicos, porque desde el inicio se empezaron a identificar aquellos resultados de la ciencia y la innovación tecnológica que estaban disponibles en el país, que podían ser útiles para el enfrentamiento de enfermedades respiratorias, como era el caso de este síndrome respiratorio que provoca este virus. Y realmente contábamos, por ejemplo, el Surfacen, que es un agente surfactante pulmonar que se usa en la insuficiencia respiratoria aguda para aquellos pacientes que ya llegaron al estado crítico con una necesidad de asistencia ventilatoria. Y realmente los interferones fueron de los primeros productos que entraron en el cuadro, en el protocolo de atención, y se fueron organizando las maneras de enfrentar con los resultados de la ciencia desde el inicio, pero también como estaba la búsqueda en las diferentes de regulaciones del uso de productos que están en desarrollo, pues se comenzaron a usar, por ejemplo, en la fase en que esta enfermedad se tornaba más grave, se empezaron a usar productos antiinflamatorios. En el área preventiva se empezaron a usar productos inmunomoduladores, que algunos pasaron por la etapa de ensayos clínicos y otros que ya estaban en uso se adecuaron para el momento, comenzaron a probar dando buenos resultados. Es el caso de la biomodulina T, que es un producto que produce una de las empresas de la industria biotecnológica cubana, que realmente nos ha dado muy buen resultado en el área preventiva, sobre todo en la tercera edad. Y realmente el uso, por ejemplo, de ese producto en los hogares de ancianos, en los lugares de residencia permanente de estos grupos de riesgo, hizo que nosotros tengamos un control de esas instituciones, y en esas instituciones nosotros no hemos tenido grandes problemas. Ha habido algún que otro lugar donde por la entrada de alguna persona del exterior con una infección se ha generado un brote, pero no hemos tenido ningún problema y hemos podido controlar el problema, y las infecciones respiratorias incluso han disminuido la mortalidad por infecciones respiratorias en estas instituciones por el uso de estos productos que no son específicos para la COVID, pero que ayudan a la respuesta inmune de estas personas de mayores de 60 años. Los interferones, todo el 6GB 2020, que es un producto hecho por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que es un producto que ha estado en desarrollo, en el enfrentamiento, como inmunomodulador también. Es decir, que hay un grupo de resultados que nos han permitido en el área preventiva jugar un papel. Pero en el área de el enfrentamiento al paciente grave, el paciente que está entrando en una etapa de gravedad donde sabemos que las tormentas de citoquina es una de los principales problemas, pues estos productos, que es el llamado Husbin-Saoy, que fue el 6GB258, y el itolizumab, que es un anticuerpo monoclonal, fueron dos medicamentos que en aquel momento su uso estaba en desarrollo para otras entidades, estaban en ensayos clínicos, y realmente se proponen al comité que se organiza a nivel del ministerio, el Comité de Innovación, que es una estructura para la discusión de estos resultados, y realmente se propone en primer lugar desde el punto de vista con un respaldo regulatorio de uso emergente, de un uso de emergencia, que es una modalidad de uso que está respaldada, que aprobado por un comité de ética como está establecido, y comenzó a hacerse su uso y vimos que empezamos a tener resultados. Después se amplió el uso autorizo de uso expandido de estos productos hasta que hoy ya están en el uso dentro del protocolo con los autorizos de uso de emergencia que emitió la autoridad reguladora, y están en ensayos clínicos para su posterior registro y uso en este tipo de problemas de salud, pero que realmente han tenido un impacto muy importante en el paso de un paciente, o el posible paso de un paciente del estado de cuidado al estado de grave, al estado crítico y a fallecer. Y hemos visto que realmente los estudios que hemos realizado el uso de estos productos, que mientras más lo hemos adelantado en el tiempo en los pacientes que tienen un alto riesgo de agravar y de fallecer,
hemos visto que eso ha dado un impacto muy positivo en los indicadores de letalidad de la enfermedad. Entonces, realmente ha habido una participación muy activa del componente científico, del componente de ciencia e innovación tecnológica para el enfrentamiento. Y entonces es así como, a partir de la estructura que se crea como parte del grupo de las ciencias, que es un grupo de trabajo que se llama Comité de Innovación, donde todos estos proyectos, donde todas estas soluciones, donde todos estos resultados que se han tenido por la industria y que se han puesto a disposición del sistema de salud para el enfrentamiento a la COVID, ahí se aprueban todos estos productos, la autoridad reguladora forma parte de ese grupo, nosotros como Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos participamos de estas propuestas, se llevan a discusiones más técnicas entre la autoridad reguladora, el promotor, los investigadores y nosotros, y se realiza una primera revisión y aproximación al proyecto, ya sea de determinado estudio, que sea un ensayo clínico, o sea una intervención, porque si se trata de un producto que ya está registrado, todo dependiendo del estado regulatorio del producto. Entonces, a partir de esa estructura, eso no fue diferente para los candidatos vacunales, porque desde que se empezó a trabajar esto, primero se empezaron a trabajar productos inmunomoduladores, a los que ya nos hemos referido, los interferones para el uso como antiviral, también con su componente inmunomodulador, los productos para los pacientes más graves, y realmente en medio de todo esto se realiza también, el mundo trabajó así como se conoce, y se comienzan a trabajar los posibles candidatos vacunales, que afortunadamente hoy podemos decir que contamos con 5 candidatos vacunales. Todos pasaron por esa primera evaluación, por esa primera discusión técnica con la autoridad reguladora, siempre atendiendo a todas las recomendaciones de regulaciones que desde el punto de vista también internacional se habrían hecho o se están haciendo constantemente, para, independientemente de la necesidad que tenemos de que sea rápido, de que dé una respuesta emergente, porque el problema del que estamos hablando es un problema muy serio, es un problema en el que realmente ha costado muchas vidas, pues realmente, pero que no lo podemos dejar de hacer desde el punto de vista ético y regulatorio, como está establecido. Por eso se han creado estructuras en el país que han permitido una dinámica de trabajo diferente, que nos han enseñado maneras diferentes de actuar y de hacer en función del enfrentamiento a la pandemia, pero sin dejar de tener en cuenta que desde el punto de vista ético, regulatorio y metodológico se debe mantener el mismo rigor. Entonces es por eso que la estructura del Comité de Innovación, la persistencia de todas las reuniones técnicas y los espacios de discusión con la autoridad reguladora, con los investigadores, el papel de los comités de ética de la investigación no menos importante, porque en todo esto está la seguridad de los sujetos que han formado parte de estas investigaciones y de los pacientes que tenemos en los servicios requiriendo de estos productos y de estos resultados, pues todo eso se ha tenido en cuenta por los comités de ética, y se han creado comités de ética para la atención para el seguimiento y aprobación de determinados estudios cuando son multicéntricos, pero cuando son unicéntricos, disculpen, pero cuando se incorporan un grupo superior de centros en la participación de estos estudios, como en el propio caso de las vacunas, cuando ya pasaron a fase 2 y las que tenemos en fase 3, se crearon los comités de ética centralizados, que también ha sido una recomendación internacional para poder optimizar los esfuerzos y para poder darle seguimiento a todas estas investigaciones. Entonces se ha ido asegurando desde el punto de vista de los recursos que se necesitan, del respaldo regulatorio y ético que se necesita, del respaldo metodológico y, por supuesto, de la participación de la industria con los productos, todo un expediente regulatorio que es necesario por el control de la calidad de los productos, por todo lo que exige la autoridad reguladora que tiene que cumplirse. Entonces, de esta manera nosotros comenzamos con Soberana. Soberana tiene, como se conoce ya, 3 candidatos. Un candidato que es Soberana 01, que pasó por su fase 1 de estudio clínico, que estamos preparando, ya se está trabajando en la organización y la concepción de un fase 2 en una provincia diferente a la capital del país, donde se están desarrollando un grupo muy importante de ensayos con el resto de los candidatos, y también en el resto del país, como se conoce. Ahora lo vamos a explicar un poquito más detalladamente, pero Soberana 01 fue el primer candidato, que hoy ya pasa a un fase 2,
que es un candidato que requirió más de un ensayo clínico fase 1, porque en la medida que se fueron desarrollando los ensayos y se fueron mirando las experiencias internacionales, pues se llegaron a tener 5 formulaciones que se fueron estudiando, y en este momento ya el promotor está listo para presentar la solicitud de autorizo a una fase 2 con el candidato con las formulaciones dentro del candidato que considera que debe ir a la fase 2. El Soberana 02, que fue el segundo de los candidatos vacunales, pues una vacuna conjugada con el toxoide tetánico, y que realmente todas nuestras vacunas es con el RBD, con una proteína del virus, como es ampliamente conocida. Pero bueno, todos contienen lo que tienen bases, la base tecnológica, la plataforma sobre las cuales están montadas estas vacunas son plataformas ampliamente usadas en la experiencia de producción de vacunas que tiene el país, y realmente estos candidatos tienen diferentes plataformas de acuerdo a la experiencia de los promotores, de los 2 principales promotores que han estado trabajando candidatos vacunales, y realmente este segundo candidato ha ido avanzando un poco más rápido en sus estudios, y hoy afortunadamente tenemos un fase 3, un estudio clínico. Se hizo un fase 1, se hizo un ensayo clínico fase 2, y se cuenta hoy ya con un ensayo clínico fase 3 que está en una etapa bastante avanzada, y que realmente los resultados que vamos teniendo están acorde a lo que se había previsto en este momento, y realmente hay que esperar, por supuesto, el resultado. Nosotros no podemos hablar de uso masivo de vacunas hasta que no tengamos una autorización de la autoridad reguladora, pero hay un avance bastante importante en este candidato, donde, como se ha hecho en otros lugares, a la par de este estudio clínico fase 3 se han hecho ensayos clínicos, estudios clínicos de intervención que han ido acompañando, evaluando cohortes de riesgo de enfrentamiento al virus, que específicamente los trabajadores de la salud se han ido llevando a la par estos estudios de intervención, que también contribuyen a incrementar la data para la evaluación de la eficacia de este candidato. Eso por la parte, entonces, en función del enfrentamiento también de la vacunación de los pacientes pacientes convalecientes, aparece en una de las formulaciones que se había contado para el Soberana 1, aparece un candidato que se usa para la estimulación, para la vacunación del convaleciente, y en un primer fase 1 aparece entonces el 5º candidato vacunal, que es el Soberana Plus, que era una de las formulaciones que se tenía para que como parte de Soberana 1, y que hoy se ha convertido en un candidato independiente, porque se ha visto que para el paciente convaleciente tiene resultados muy satisfactorios, y hoy ya este es un ensayo clínico fase 2 que se comenzó la semana anterior, y que realmente, bueno, va avanzando de acuerdo a lo previsto. Todavía es muy temprano para hablar de resultados de ese ensayo, pero sí es un candidato que está participando en una tercera dosis en el Soberana 2, y que realmente está ayudando. Es decir, es una opción más que tenemos dentro de nuestros candidatos vacunales en sentido general. Y en el caso del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, porque estos candidatos soberanos, como se conoce, son del Instituto Filet de Vacunas, que tienen una amplia experiencia de producción de vacunas en el país. En el caso de el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, un centro muy prestigioso con muchos años de experiencia en el desarrollo de la industria biotecnológica cubana, pues tenemos los candidatos de Manvisa y Abdala. Manvisa es un candidato que terminó su fase 1, que ahora tiene un nuevo estudio que está en planificación, que en los próximos días, cuando ocurra como corresponde, la autoriza la autoridad reguladora, comenzará un nuevo estudio con este candidato vacunal. Y Abdala, como se conoce, que es un candidato muy importante, que ha tenido muy buen avance, que ya hoy está en fase 3 en su tercera dosis. Ese es un candidato que tiene un ciclo corto de vacunación de 0, 14 y 28 días, y ya estamos en la tercera dosis en este ensayo clínico fase 3 que va marchando muy bien. Ambos ensayos clínicos fase 3 han sido evaluados por la autoridad reguladora recientemente con muy buenos resultados, por lo que podemos decir que están marchando de acuerdo a lo previsto, con un respaldo ético y regulatorio como está establecido. Por tanto, nosotros pensamos que en un tiempo
prudencial, no podemos hablar exactamente de fechas exactas porque todo depende de los resultados y de la evaluación que haga de esos resultados la autoridad reguladora. Nosotros pudiéramos estar hablando de un autorizo de uso de emergencia o de un registro de productos que hoy, de acuerdo a los resultados de seguridad que hemos tenido, de acuerdo a lo que han ido dando en estas primeras fases de estudio, realmente nosotros pensamos poder tener un buen resultado para nuestra población, que es conocido cuál es la voluntad política de nuestro país y de cómo ha sido el enfrentamiento a la epidemia en sentido general. Pues realmente nosotros pensamos que en la medida que dispongamos de una disponibilidad productiva y por supuesto en primer lugar de la autorización de la autoridad reguladora, pudiéramos estar hablando de grandes coberturas vacunales, que es muy importante decir que estas vacunas, cualquiera de ellas, en sus diseños, en las maneras de enfrentarse, estamos apostando porque impacten en la enfermedad, porque nos lleven a que aunque las personas se enfermen, lo hagan de una manera asintomática o con una sintomatología leve y por lo menos lograr controlar la mortalidad, aunque se sabe que cuando se logran grandes coberturas, pues pudiéramos también, y de hecho debe ser así, que se impacte en la incidencia y eso es lo que esperamos. Nosotros hoy estamos enfrentando una situación complicada desde el punto de vista de incidencia, porque así se está comportando también en el mundo, pero realmente pensamos que con el esfuerzo que se está haciendo a nivel de país, con el esfuerzo que se está haciendo a nivel del sistema de salud y de todas las instituciones, de los profesionales, de los científicos, de todos en sentido general, yo creo que en Cuba no ha habido ningún sector de la sociedad que no esté participando en el enfrentamiento a la COVID, que no esté dando una respuesta como corresponde, y esos son los acontecimientos de los últimos días, son testigos de cuál es la respuesta de la población cubana a todo esto, y realmente pensamos que los resultados siempre vamos a estar inconformes, siempre vamos a querer más, siempre vamos a querer que no fallezca nadie, pero realmente la vida es otra cosa. Sabemos que las diferentes cepas, los factores de riesgo, la vulnerabilidad, también el comportamiento de algunas poblaciones, porque nada es perfecto, tenemos lugares donde sabemos que el aislamiento no se cumple como debe cumplirse, hay cosas que son parte de la vida cotidiana de cualquier país y nosotros no estamos exentos de ello, y por tanto pensamos que en la medida de lo que se ha hecho, del esfuerzo que se ha hecho por parte del Estado y del gobierno cubano y del sistema de salud, nosotros no contamos con un mal resultado en sentido general, pero realmente los desafíos que vienen por delante son fuertes, los pronósticos que tenemos de la incidencia de acuerdo al comportamiento actual realmente son cómo se está comportando en el mundo, no son favorables, pero también hemos visto ya en los últimos días resultados de países que han enfrentado vacunación y realmente se ven resultados en la medida que las coberturas vacunales comienzan a aumentar, pues empieza a controlarse un poco, al menos en la mortalidad y la letalidad, y eso realmente es lo que nosotros estamos esperando y estamos apostando con estos 5 candidatos vacunales. Es muy importante, es ético y es correcto decir que nosotros lo estamos haciendo de acuerdo a lo que está estipulado. Por tanto, que nuestra autoridad reguladora, con los resultados que los promotores y los centros que están participando, que estamos participando en estos ensayos, se le presenten a la autoridad, así será la respuesta. Y esperamos que en próximas semanas podamos tener ya respuestas de acuerdo a estos resultados que se van presentando y podamos contar en pocos meses, en pocas semanas, con la presencia de ya el resultado de una de estas vacunas que nos pueda permitir la inmunización de la población y que el comportamiento entonces y la respuesta sea diferente. Yo creo que en sentido general todas estas flexibilizaciones que se han hecho en la manera de actuar de las autorizaciones para el uso de determinados productos, todo lo que se ha adecuado al sistema de salud y todo lo que se ha hecho en función del enfrentamiento a la COVID en Cuba es nada más que resultado de lo que a lo largo de todos los años de historia de nuestro país, la dirección del país ha tenido en cuenta por la prioridad que le ha dado al sistema de salud, a la salud de la población, al sector de la ciencia, a lo que representa la ciencia para el desarrollo del país. Y hoy lo que está haciendo la ciencia y lo que está haciendo el sistema de salud es precisamente dando la respuesta que merece el país en función de la prioridad que siempre se le dio. Entonces es eso lo que estamos haciendo, es eso lo que vamos a seguir construyendo y vamos a seguir enfrentando cualquier desafío
que se presente en este sentido, porque sabemos que las mutaciones, hay muchas cosas que todavía nos faltan por enfrentar y realmente seguiremos investigando, seguiremos dando las respuestas necesarias, seguiremos adecuando nuestros sistemas de trabajo en función de eso, pero también confiamos en que los resultados son favorables y que vamos a dar la respuesta también que el pueblo necesita para el control de este problema de salud que ha sido un gran desafío para la ciencia y para los sistemas sanitarios en Cuba y en el mundo. Sí, bueno, queremos agradecer a la doctora Amailid Arteaga García esta conferencia sobre el proceso de salud en Cuba en relación a la pandemia COVID-19. Y si todos ustedes escucharon y observaron la exposición de la doctora, pues vemos la gran riqueza que nos da nuevamente, la gran lección que le da al mundo la atención a la salud en esta terrible pandemia mundial. Yo quisiera tratar de hacer una pequeña síntesis de lo que ella ha expuesto en el sentido de destacar lo que representa el sistema de salud en Cuba y lo que representa una institución como es el Ministerio de Salud Pública, en donde este sistema tiene como característica que es un sistema de salud pública en un país socialista, en donde el factor preponderante no es la producción de una mercancía más, sino que es precisamente la producción de insumos necesarios para la vida, para la salud de todos los habitantes de Cuba, y siempre pensando en la salud del mundo y cómo compartir todo lo que ella desarrolla y todo lo que ella puede hacer de solidaridad con el mundo. Nosotros observamos en esta conversación, en esta conferencia que ella hace, de cómo es la total vinculación de los niveles de salud en Cuba, desde el primer nivel que ella menciona, el segundo y el tercer nivel, en donde en el primer nivel de salud pues está precisamente la prevención de la enfermedad, que en Cuba se tiene muy claro cuál es la salud de cada uno de los individuos que habitan nuestra bella isla de Cuba. Digo nuestra porque también es responsabilidad de todos y todas cuidar que no se agreda y no se ataque a esta sociedad que ha logrado tantos avances. Esta vinculación vemos como la prevención en cuanto que la ciencia cubana, la ciencia médica cubana se dedicó a desarrollar métodos de diagnóstico para el COVID-19, inmediatamente aplicó cercos verdaderamente a la población diagnosticada con COVID y cómo a través de pesquisas de búsqueda de nuevos casos pudo hacer un control preventivo de esta enfermedad, de este padecimiento que aqueja a la humanidad y que también podría haber golpeado de manera muy terrible a la sociedad cubana si no existiera este sistema de salud tan desarrollado que se tiene en un país socialista como Cuba. Y además de ello, nos menciona cómo se da la atención después de la prevención y tratar de hacer cercos y que no hubiera más contagios, cómo se desarrolla la atención en el segundo nivel y cómo ellos desarrollan toda una serie de técnicas, tanto de medicamentos como de otros elementos que puedan salvar la vida de aquellos que han caído en esta enfermedad, y cómo ella nos describe el uso de medicamentos, empezando por el interferón, que ya Cuba ha desarrollado de manera amplia en algunos otros padecimientos,
y esta atención que es inmediata en cuanto el caso requiere, no tienen que esperar largas filas para ser atendidos como en otros países, o que ni siquiera pueden ser atendidos a través de mecanismos de atención hospitalaria. Y en la parte que ella desarrolla, que es la que más amplitud tiene en su conferencia, es toda esta atención en la investigación. Y cómo dentro de este cerco, este bloqueo económico tan importante, se da el desarrollo de la investigación científica para estos candidatos vacunales que ellos van desarrollando en los centros de investigación, tanto del Ministerio de Salud como dentro de la universidad, las universidades en general, de otras instituciones de investigación en salud, y posteriormente como ellos no solamente se conforman con un candidato vacunal, sino buscan a través de este desarrollo de la investigación científica, pues una gama de artículos, objetos de estudio para la prevención del COVID-19. Entonces, ¿qué país en este momento tiene 5 candidatos vacunales ya en fase 3 y que además tiene una visión con respecto a la producción de la vacuna y, por supuesto, cómo puede compartirla con el mundo? Esto hace que admiremos más a la salud cubana, que la investigación científica se siga desarrollando de manera importante y se siga compartiendo con el mundo este producto de investigación. Y nosotros sabemos que en esta bellísima isla, en esta isla revolucionaria, en esta isla socialista, en esta isla, la ciencia es un factor de desarrollo impresionante y un ejemplo para el mundo. Y nosotros vemos cómo la mortalidad es de las más bajas, yo dijera, la más baja de América Latina y la más baja también en la letalidad. ¿Qué representa esto? Que los pacientes que padecen COVID y llegan a tener que ser hospitalizados tienen los mecanismos para salvar la vida de la persona que padece esta situación de enfermedad ocasionada por el COVID-19. Tenemos la mortalidad y la letalidad más baja de América Latina y del mundo, y además que estos 100,000 casos, cerca de 100,000 casos que tiene Cuba, pues han salido adelante a partir de este sistema de atención socialista que solamente se puede dar con las características que Cuba le ha dado a la atención a una pandemia que afecta a otros países de manera muy terrible, ¿no? Y que vemos la relación de el desarrollo económico de cada uno de los países y cómo golpea a la población, y por otra parte, como un país pequeño, pero grande en su ejemplo y en su desarrollo científico médico, una isla que, como su nombre lo señala, está rodeada de mar, en este caso, pero también aislada porque los países imperialistas, sobre todo el más poderoso, ha establecido una guerra económica y quisiera asfixiar su economía, pero el valor y el desarrollo de cada uno de los individuos que habitan Cuba han sabido dignamente responder a este bloqueo, a querer aislarla, y vemos que en vez
de ello, en vez de aislarse, ella produce lo que la sociedad necesita, pero también siempre está dispuesta a compartirla en esta solidaridad con el mundo. No quisiera extenderme, creo que la doctora nos dio toda una cátedra sobre cómo se ha desarrollado en los laboratorios y en los centros hospitalarios el desarrollo para abatir esta enfermedad dentro de la isla, y que también es un ejemplo para el mundo de cómo hacerlo, ¿no? Cómo vincular estos niveles de atención a la salud, de la prevención en el primer nivel, de la atención en el segundo nivel, del desarrollo de la ciencia en todas los centros de investigación. Aquí cabe señalar que precisamente la producción de vacunas es algo que Cuba ha desarrollado de manera intensiva, y que muchos países no tienen aún un centro de producción de vacunas como lo tiene la República de Cuba. Y que esto es una ventaja muy grande para cualquier país que pueda producir su propia vacuna. Bueno, sin más, yo quisiera presentar también nuevamente a la ministra consejera de Economía y Comercial, a nuestra compañera Sara Marta Díaz, que quizá pueda un poco ampliar, profundizar en lo que estoy mencionando y en esta parte de el comercio y la economía sobre las vacunas en Cuba, que imagínense ustedes, 5 candidatos vacunales es verdaderamente desproporcional, pero positivísimo para el mundo que un país como Cuba tenga ya 5 candidatos vacunales. Muchas gracias. Compañera Sara Marta, le daríamos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ante todo, buenas tardes. Un saludo a todos los amigos y compañeros que están acompañándonos en este encuentro del día de hoy. Y realmente pienso que el orden que han previsto las conferencias ha sido el mejor, porque es que realmente el tema de la salud, y justo en estas circunstancias en las que está atravesando la humanidad con la pandemia del COVID, ha sido uno de los principales logros y resultados de la Revolución Cubana, y que además ha sido beneficioso no solo para Cuba, sino para muchos pueblos del mundo. Yo pienso que de alguna manera las preguntas que se han hecho han estado respondiéndose durante la propia conferencia de la doctora, incluso con los comentarios adicionales que ahora María Magdalena ha hecho sobre esta presentación. Por eso quería de alguna manera contestar una pregunta que sí me parece que es muy importante, y es cómo Cuba puede contribuir a terminar con la pandemia o a apoyar en la solución de los problemas de salud con la pandemia en América Latina. Y sobre esto, yo pienso que esto está dentro de la propia esencia de Cuba, de la Revolución Cubana, de nuestro pueblo. Al triunfo de la Revolución, prácticamente en el año 1960, se produjo la primera colaboración médica en materia de salud de Cuba. En este caso fue con Chile, ante un terremoto que afectó a este hermano país, y los médicos cubanos y los primeros profesionales de la salud de Cuba fueron inmediatamente a Chile a contribuir con la solución de los problemas que estaban ocurriendo en ese hermano país. Y desde esa fecha hasta el día de hoy, la voluntad solidaria de Cuba y el apoyo de los profesionales cubanos en materia de salud y el compartir los resultados científicos y de salud de Cuba con el mundo ha estado presente. O sea, esto es una de las líneas principales de la política exterior y la naturaleza del pueblo cubano. Hoy en día, por ejemplo, hay, según se menciona,
hay 56 grupos de médicos en 40 países atendiendo los temas de COVID. O sea, directamente trabajando en el enfrentamiento y en el apoyo a las distintas autoridades médicas en el mundo y sobre todo en los países del tercer mundo, los países más pobres que requieren más de nuestro apoyo. Estas brigadas no solo participan, digamos que atendiendo a los pacientes, sino que también están trasladando nuestra experiencia, nuestro quehacer, nuestros protocolos de actuación para enfrentar esta pandemia. Por lo tanto, yo diría que este es el primero y más relevante de los aportes que nosotros estamos haciendo hoy en día para poder contribuir a la solución de este problema a nivel mundial. También nosotros no podemos olvidar otros mecanismos de cooperación y de apoyo en materia de salud que han desarrollado en nuestro país durante muchos años, como es la ELAN, la Escuela Latinoamericana de Medicina, que ha venido formando profesionales y que en estos momentos también contribuye a la formación de profesionales que pueden ir a sus países a poder enfrentar estas pandemias. Y por último están los resultados médicos, científicos, en los que se ha empeñado prácticamente toda la comunidad científica cubana para lograr, como aquí se comentaba en la conferencia, tener ya 5 candidatos vacunales que tienen posibilidades de poder ser utilizados en la inmunización de la población. Yo pienso que la contribución de nuestro pueblo va a ser la misma que hemos tenido desde el propio triunfo de la revolución. Nosotros vamos a compartir, como siempre lo hemos hecho, nuestro esfuerzo y nuestro apoyo para tratar de alguna manera de salir todos adelante ante esta situación tan complicada que tenemos en salud. Aquí había otra pregunta que era muy dirigida a cuándo comenzaba en Cuba la campaña de vacunación. Todo parece indicar que ya va a poder comenzar en mayo, con algunas intervenciones muy dirigidas a la ciudad de La Habana, pero que se espera que durante este año ya se pueda inmunizar a toda la población, que Cuba pueda entrar en una situación mucho más favorable, si bien los resultados que nosotros tenemos en materia de contagio y de letalidad son mínimos en comparación con lo que ha ocurrido en el resto del mundo, para nosotros no deja de ser preocupante y no deja de ser el primer objeto de atención de nuestro gobierno. O sea que este es uno de los temas que, en la medida en la que se avancen con los resultados de los ensayos clínicos que se están haciendo, con las autorizaciones de las autoridades científicas y regulatorias que tanto en Cuba como en otros países regulan la posibilidad de utilizar estas vacunas, pues iremos viendo los resultados. No sé si hay algún otro tema en particular que se considere, o sea, por las preguntas de alguna manera, esto era a grandes rasgos lo que se interesaban. Hay otras cuestiones que ya son más técnicas, como cuándo habrá una vacuna para los niños. Realmente yo pienso que esto forma parte de las investigaciones que se están realizando, pero no tenemos información en este momento en relación con ese tema. Y por último también se hablaba de el problema que tiene, las afectaciones que tiene el bloqueo, que históricamente daña la economía de nuestro país, nos limita las posibilidades y la capacidad que nosotros podemos tener de adquirir toda una serie de insumos, en este caso en materia de salud. Tenemos situaciones complejas. Aquí se mencionaba, por ejemplo, el tema de las jeringas, porque ha habido una campaña entre los movimientos de solidaridad de apoyar con donaciones de jeringas y jeringuillas a Cuba, y realmente todo lo que nosotros podamos recibir también de apoyo en este sentido, lo agradecemos muchísimo, porque todo este esfuerzo y todos estos resultados científicos, médicos, que Cuba puede exponer hoy en día al mundo, han sido bajo la presión de un férreo bloqueo, bajo una tensión económica muy grande y tratando de desviar todos los recursos posibles de nuestro país hacia las prioridades de salud que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, cualquier tipo de apoyo en este sentido también resulta bienvenido para nosotros. No sé si hay algún otro
tema, me parece que la conferencia fue muy clara, fue muy ilustrativa para todos, y además yo le preguntaba aquí a los organizadores que hay aspectos que quizás valga la pena que la puedan escuchar después con más detenimiento, como la explicación de cada uno de los candidatos vacunales, o sea, que probablemente ustedes tengan disponible la conferencia para poderla después escuchar con más calma y poder aclarar algunos temas que quizás en una primera presentación no se pudieron percibir. Entonces, muchas gracias, estoy a su disposición. Si hubiera algún otro tema más que quisieran que les comentara. Sí, bueno, el tema de las jeringas parece que es un tema recurrente en las preguntas y dice: el bloqueo impide que Cuba compre a los países y que pueda obtener estas jeringas. Tiene que ser solo a través de donaciones. ¿Cómo está la situación de la isla en cuanto a estos aspectos de vacunas? También preguntan sobre si están limitados los países de América Latina en adquirir la vacuna cuando esta ya haya cubierto su tercera etapa y pueda ser adquirida por otros países. Limitaciones para adquirir las vacunas cubanas cuando ya cuenten con las autorizaciones correspondientes de las autoridades regulatorias de Cuba no existen. O sea, las vacunas, con todos los resultados científicos, tienen que pasar por un proceso de aprobación en cada uno de los países. Por lo tanto, en el momento en que las vacunas ya estén disponibles para ser aplicadas con toda seguridad y para ser también exportadas o comercializadas en terceros países, no hay de parte de Cuba, o sea, nosotros no, por principio, nosotros no limitamos el poder comercializar y hacer llegar nuestros resultados a ningún país del mundo. Limitaciones únicamente las regulaciones sanitarias de cada país por las que tendrá que transitar también estas vacunas. Pero bueno, no hay ningún problema. Y en relación con las donaciones, sí, les comentaba anteriormente, o sea, nosotros estamos en este momento tratando con los pocos recursos que tenemos disponibles de enfrentar todos los requerimientos que tiene una pandemia de esta naturaleza. Tengan en cuenta que de los principales fuentes de ingresos que nuestro país tiene, uno de ellos muy importante es el turismo. Y el turismo en estos momentos está prácticamente en cero, en Cuba y a nivel mundial. Por lo tanto, las fuentes de ingresos líquidos al país para poder cubrir las necesidades de una atención a nivel nacional de una pandemia como esta son limitados. Por lo tanto, hay toda una serie de productos, sobre todo los productos desechables que se utilizan para estos tratamientos, que sí sería de mucha utilidad poder contar también con el apoyo y con la cooperación de los amigos en el mundo. Por lo tanto, todo el que esté en capacidad de podernos apoyar en cualquiera de estas necesidades, sobre todo las jeringas o las jeringuillas son las que más se han comentado, porque justamente son las que se utilizan para las vacunaciones, ¿no? Es el producto más prioritario. Pues nosotros lo agradeceremos muchísimo. Nosotros podemos a través del INTAM y hacerle llegar la información de cómo serían los procesos estos para el tema de las donaciones. Y bueno, les reitero, sí es un apoyo que agradecemos mucho. Y aquí hay una pregunta muy bella, me parece que muy de fondo y quizá el dejarlo muy claro en esta conferencia, en esta mesa. Dice: ¿cómo, cuándo y por quién nace la idea de la salud hacia el pueblo cubano? A ver, esta es una pregunta, como bien usted decía, muy bella, porque el tema de la salud, así como el tema de la educación y el tema de otros de los derechos básicos que debe tener un ser humano en un país, nace incluso antes de la revolución. Nace en el programa del Moncada,
cuando Miguel en su alegato de defensa decía cuáles eran los derechos que debía tener el pueblo y qué era lo que la revolución quería y por qué se luchaba en aquel momento para lograr de nuestro pueblo, y dentro de eso estaba, por supuesto que estaba la salud. Entonces, ¿de dónde nace? Nace de Fidel, nace de los asaltantes, los héroes y mártires de Moncada, nace de toda la historia de nuestra revolución, y como les decía, desde el propio triunfo de la revolución, una de las primeras cuestiones que se pensó que había que garantizar para el pueblo cubano era justamente la educación y era la salud. Yo creo que dentro de las frases, la Revolución Cubana tiene frases muy lindas y nuestros líderes históricos han tenido consignas y frases muy bonitas que nosotros recordamos, pero una de ellas era cuando se decía la revolución le va a decir al pueblo, no le va a decir al pueblo cree, sino le va a decir al pueblo lee, estudia, prepárate. Y justamente esa fue una de las líneas principales de nuestra revolución, formar a los jóvenes, prepararlos. Al triunfo de la revolución abandonaron el país muchos médicos porque bueno, la clase profesional estaba bastante concentrada también en una capa de nivel medio, superior, y las personas más humildes no eran precisamente las que podían llegar a formarse como médicos. Por lo tanto, el tiempo de la revolución, con el éxodo que hubo hacia Estados Unidos, hubo perdido muchos médicos. Y una de las primeras batallas de la revolución también fue formar médicos revolucionarios que pudieran atender a nuestro pueblo. Y nada, esa ha sido un poco la historia de estos 60 años. O sea, ¿de dónde nace? Nace de mucho antes de la revolución. Nace de las ideas y de los sueños de quienes fueron los vectores de nuestra revolución. Sí, muchísimas gracias, ministra, por responder las preguntas y queremos agradecer a la ministra consejera económica y comercial, la compañera Sara Marta Díaz, por la respuesta a las preguntas que se han realizado por parte de los compañeros que están aquí acompañándonos. También agradecer a la doctora Amailid Arteaga García por su estupenda conferencia. Creo que nos ha dado una visión general de cómo se está trabajando en este proceso de producción de vacunas, en esta investigación para darlas a Cuba y al mundo. Y me parece que con esto cerraríamos la mesa. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando, a todos los delegados de México, pero también de otros países de América Latina que nos están acompañando. Muchísimas gracias a todos.